El despertar de la conciencia es necesario saber que la humanidad vive con la conciencia dormida. Las gentes andan por las calles soñando. Las gentes viven y mueren soñando. Cuando hemos llegado a la conclusión de que todo el mundo vive dormido, comprendemos la necesidad de despertar. Necesitamos el despertar de la conciencia. Queremos el despertar de la conciencia. FASCINACION. La causa del sueño profundo en que vive la humanidad es la fascinación. Las gentes están fascinadas por todas las cosas de la vida. Las gentes se olvidan de sí mismas porque están fascinadas. El borracho en la cantina está fascinado por el alcohol, el local, el placer, los amigos y las mujeres. La mujer vanidosa está fascinada ante el espejo por el encanto de sí misma. El rico avaro está fascinado por el dinero y las propiedades. El obrero honrado está fascinado en la fábrica por el duro trabajo. El padre de familia está fascinado en sus hijos. Todos los seres humanos están fascinados y sueñan profundamente. Cuando manejamos un coche nos asombramos al ver a las gentes arrojarse sobre las avenidas y las calles sin importarles el peligro de los coches. Otros se lanzan francamente bajo las ruedas de los automóviles. Pobres gentes, andan dormidas, parecen sonámbulas. Andan soñando con peligro para sus propias vidas. Cualquier clarividente puede verles los sueños. Las gentes sueñan en todo aquello que las tiene fascinadas. El sueño, durante el sueño, el ego se escapa del cuerpo físico. Esta salida del ego es necesaria para que el cuerpo vital pueda reparar el cuerpo físico. En los mundos internos podemos asegurar que el ego se lleva sus sueños a los mundos internos. En los mundos internos el ego se ocupa de las mismas cosas que lo tienen fascinado en el físico. Así vemos al carpintero durante el sueño en su carpintería, al policía cuidando calles, al peluquero en la peluquería, al herrero en su herrería, al borracho en la taberna o cantina, a la prostituta en la casa de placeres entregada a la lujuria, etcétera, etcétera. Viven todas esas gentes en los mundos internos como si estuvieran en el mundo físico. A ningún viviente se le ocurre preguntarse a sí mismo durante el sueño si está en el mundo físico o en el astral. Los que se han hecho semejante pregunta durante el sueño, han despertado en los mundos internos. Entonces con asombro han podido estudiar todas las maravillas de los mundos superiores. Solo acostumbrándonos a hacernos semejante pregunta de instante en instante durante el estado llamado de vigilia podemos llegar a hacernos semejante pregunta en los mundos superiores durante las horas entregadas al sueño. Es claro que durante el sueño repetimos todo lo que hacemos durante el día. Si durante el día nos acostumbramos a esta pregunta, durante el sueño nocturno, estando fuera del cuerpo resultaremos repitiéndonos la misma pregunta. El resultado será el despertar de la conciencia. Recordarse a sí mismo. El ser humano fascinado no se acuerda de sí mismo. Nosotros debemos autorrecordarnos a nosotros mismos de instante en instante. Necesitamos autorrecordarnos en presencia de toda representación que pueda fascinarnos. Detengámonos ante toda representación y preguntémonos, ¿dónde estoy? ¿Estaré en el plano físico? ¿Estaré en el plano astral? Ve luego al dar un saltito con la intención de flotar en el ambiente circundante. Es lógico que si al estar flotando es porque estás fuera del cuerpo físico. Resultado será el despertar de la conciencia. El objeto de esta pregunta a cada instante, a cada momento, es hacer que se grabe en el subconsciente para que actúe después durante las horas entregadas al sueño, en horas en que realmente el ego se halla fuera del cuerpo físico. Saber que en el astral las cosas se ven tal como aquí en el plano físico. Las gentes durante el sueño y después de la muerte ven todo allí en forma tan igual al mundo físico, que ni siquiera sospechan por ello hallarse fuera del cuerpo físico. Ningún difunto cree jamás haber muerto, está fascinado y sueña profundamente. Si los difuntos durante la vida hubieran hecho prácticas de recordarse a sí mismos de instante en instante, si hubieran luchado contra la fascinación de las cosas del mundo, el resultado sería el despertar de la conciencia. No soñarían. Andarían en los mundos internos con la conciencia despierta. Quien despierta la conciencia puede estudiar, durante las horas del sueño, todas las maravillas de los mundos superiores. Quien despierta la conciencia vive en los mundos superiores como un ciudadano del cosmos totalmente despierto.
Entonces convive con los grandes hierofantes de la logia blanca. Quien despierta la conciencia ya no puede soñar aquí en este plano físico, ni tampoco en los mundos internos. Quien despierta la conciencia deja de soñar. Quien despierta la conciencia se convierte en un investigador competente de los mundos superiores. Quien despierta la conciencia es un iluminado. Quien despierta la conciencia puede platicar familiarmente con los dioses que iniciaron la aurora de la creación. Quien despierta la conciencia puede recordar sus innumerables reencarnaciones. Quien despierta la conciencia asiste conscientemente a sus propias iniciaciones cósmicas. Quien despierta la conciencia puede estudiar en los templos de la Gran Logia Blanca. Quien despierta la conciencia puede saber en los mundos superiores cómo se encuentra la evolución de su Kundalini. Todo matrimonio perfecto debe despertar la conciencia para recibir la guía y dirección de la Logia Blanca. En los mundos superiores, los maestros guiarán sabiamente a todos aquellos que realmente se aman. En los mundos superiores los maestros entregan a cada cual lo que necesita para su desarrollo interior. Práctica complementaria al despertar del sueño normal, todo estudiante gnóstico debe hacer un ejercicio retrospectivo sobre el proceso del sueño, para recordar todos aquellos lugares de no aquellos. Lugares donde estuvo de visita durante las horas del sueño. Ya sabemos que el ego viaja mucho donde estuvimos y todo aquello que vimos y oímos. Los maestros instruyen a los discípulos cuando están fuera del cuerpo físico. Es urgente saber meditar profundamente y luego practicar aquello que aprendemos durante las horas del sueño. Es necesario no movernos a tiempo del despertar porque con ese movimiento se agita el astral y se pierden los recuerdos. Es urgente combinar los ejercicios retrospectivos con los siguientes mantram Ram Gem. Cada palabra se divide en 2 sílabas. Debe acentuarse la vocal O. Estos mantram son para el estudiante lo que la dinamita para el minero. Así como el minero se abre paso por entre las entrañas de la tierra con ayuda de la dinamita, así también el estudiante se abrirá paso hacia las memorias del subconsciente con la ayuda de estos mantrams. Paciencia y tenacidad del estudiante gnóstico debe ser infinitamente paciente y tenaz porque los poderes cuestan mucho. Nada se nos da de regalado. Todo cuesta. Estos estudios no son para los inconstantes, ni para las personas de poca voluntad. Estos estudios exigen fe infinita. Las personas escépticas no deben venir a nuestros estudios porque la ciencia oculta es muy exigente. Los escépticos fracasan totalmente. Los incrédulos no logran entrar a la Jerusalén celestial. Los 4 estados de CONCINCIA. El primer estado de la conciencia se denomina Icacia. El segundo estado de conciencia es Pistis. El tercer estado de conciencia es Dianoia. El cuarto estado de conciencia es Nous. Eicacia es ignorancia, crueldad humana, barbarie, sueño demasiado profundo, mundo instintivo y brutal, estado infrahumano. Pistis es el mundo de las opiniones y creencias. Pistis es creencia, prejuicios, sectarismos, fanatismo, teorías en las cuales no existe ningún género de percepción directa de la verdad. Pistis es la conciencia del nivel común de la humanidad. Dianoia es revisión intelectual de creencias, análisis, sintetismo, conceptual, conciencia cultural intelectual, pensamiento científico, etc. El pensamiento dianoético estudia los fenómenos y establece leyes. El pensamiento dianoético estudia los sistemas inductivo y deductivo con el propósito de utilizarlos en forma profunda y clara. Nous es perfecta conciencia despierta. Nous es el estado de Turiya, la perfecta iluminación interior profunda. Nous es legítima clarividencia objetiva. Nous es intuición. Nous es el mundo de los arquetipos divinales. El pensamiento noético es sintético, claro, objetivo, iluminado. El matrimonio perfecto Samael, aun quien alcanza las alturas del pensamiento noético, despierta la conciencia totalmente y se convierte en un Turiya. La parte más baja del hombre es irracional y subjetiva y se relaciona con los 5 sentidos ordinarios. La parte más alta del hombre es el mundo de la intuición y conciencia objetiva espiritual. En el mundo de la intuición se desarrollan los arquetipos de todas las cosas de la naturaleza. Solo aquellos que han penetrado en el mundo de la intuición objetiva, solo quienes han alcanzado las alturas solemnes del pensamiento no ético están verdaderamente despiertos e iluminados. Ningún verdadero Turiya puede soñar.
El Turiya, quien ha alcanzado las alturas del pensamiento no ético, nunca lo anda diciendo, jamás presume de sabio, es demasiado sencillo y humilde, puro y perfecto. Es necesario saber que ningún Turiya es medium ni pseudo clarividente, ni pseudo místico, todos esos que hoy en día abundan como la mala hierba en todas las escuelas de estudios espirituales, herméticos, ocultistas, etc. El estado de Turiya es muy sublime y solo lo alcanzan aquellos que trabajan en la fragua encendida de Vulcano durante toda la vida. Solo el Kundalini puede elevarnos al estado de Turiya. Es urgente saber meditar profundamente y luego practicar magia sexual durante toda la vida para alcanzar después de muy difíciles pruebas el estado de Turiya. La meditación y la magia sexual nos llevan hasta las alturas del pensamiento no ético. Ningún soñador, ninguna medium, ninguno de esos que entran en una escuela de enseñanza oculta puede alcanzar instantáneamente el estado de Turiya. Desgraciadamente muchos creen que esto es como soplar y hacer botellas, o como quien se fuma un cigarrillo, o como quien se emborracha. Así vemos a muchos alucinados, médiums y soñadores, declarándose maestros clarividentes, iluminados. En todas las escuelas, incluso dentro de las filas de nuestro movimiento gnóstico, no faltan esos sujetos que dicen ser clarividentes sin serlo realmente. Estos son los que, fundamentados en sus alucinaciones y sueños, calumnian a otros diciendo, fulano está caído, sutano es mago negro, etcétera, etcétera. Es necesario advertir que las alturas del Turiya requieren muchísimos años de ejercitamiento mental y magia sexual en matrimonio perfecto. Esto significa disciplina, estudio largo y profundo, meditación interior muy fuerte y profunda, sacrificio por la humanidad, etcétera, etcétera. Impaciencia por lo común. Los recién entrados a la gnosis están llenos de impaciencia, quieren manifestaciones fenoménicas inmediatas, instantáneos desdoblamientos, iluminación, sapiencia, etc. La realidad es otra. Nada se nos da regalado. Todo cuesta. Nada se consigue con curiosidad, instantáneamente, rápidamente. Todo tiene su proceso y su desarrollo. El Kundalini se desarrolla, evoluciona y progresa muy lentamente dentro del aura del Mahachohan. El Kundalini tiene el poder de despertar la conciencia. Empero el proceso del despertar es lento, gradual, natural, sin hechos espectaculares, sensacionales, emocionales y bárbaros. Cuando la conciencia ya ha despertado totalmente, no es algo sensacional ni espectacular. Es sencillamente una realidad tan natural como la de un árbol que lentamente creció, se desarrolló y desenvolvió sin sobresaltos y cosas sensacionales. Naturaleza es naturaleza. El estudiante gnóstico en principios dice, estoy soñando. Después exclama, estoy en cuerpo astral, fuera del cuerpo físico. Más tarde logra el samadhi, el éxtasis, y penetra en los campos del paraíso. Al principio las manifestaciones son esporádicas, discontinuas, seguidas de largos tiempos de inconsciencia. Más tarde, las alas ígneas nos dan la conciencia continuamente despierta sin interrupciones. Quien alcanza las alturas del pensamiento noético despierta la conciencia totalmente y se convierte en Turiya. La parte más baja del hombre es irracional y subjetiva y se relaciona con los cinco sentidos ordinarios. La parte más alta del hombre es el mundo de la intuición y conciencia objetiva espiritual. En el mundo de la intuición se desarrollan los arquetipos de todas las cosas de la naturaleza. Solo aquellos que han penetrado en el mundo de la intuición objetiva, solo quienes han alcanzado las alturas solemnes del pensamiento noético están verdaderamente despiertos e iluminados. Ningún verdadero Turiya puede soñar. El Turiya, quien ha alcanzado las alturas del pensamiento noético, nunca lo anda diciendo, jamás presume de sabio, es demasiado sencillo y humilde, puro y perfecto. Es necesario saber que ningún Turiya es medium ni pseudo clarividente, ni pseudo místico, todos esos que hoy en día abundan como la mala hierba en todas las escuelas de estudios espirituales, herméticos, ocultistas, etc. El estado de Turiya es muy sublime y solo lo alcanzan aquellos que trabajan en la fragua encendida de Vulcano durante toda la vida. Solo el Kundalini puede elevarnos al estado de Turiya. Es urgente saber meditar profundamente y luego practicar magia sexual durante toda la vida para alcanzar después de muy difíciles pruebas el estado de Turiya. La meditación y la magia sexual nos llevan hasta las alturas del pensamiento noético.
Ningún soñador, ninguna medium, ninguno de esos que entran en una escuela de enseñanza oculta puede alcanzar instantáneamente el estado de turilla. Desgraciadamente muchos creen que esto es como soplar y hacer botellas, o como quien se fuma un cigarrillo, o como quien se emborracha. Así vemos a muchos alucinados, médiums y soñadores, declarándose maestros clarividentes, iluminados. En todas las escuelas, incluso dentro de las filas de nuestro movimiento gnóstico, no faltan esos sujetos que dicen ser clarividentes sin serlo realmente. Estos son los que, fundamentados en sus alucinaciones y sueños, calumnian a otros diciendo, fulano está caído, sutano es mago negro, etcétera, etcétera. Es necesario advertir que las alturas del Turillapre requieren muchísimos años de ejercitamiento mental y magia sexual en matrimonio perfecto. Esto significa disciplina, estudio largo y profundo, meditación interior muy fuerte y profunda, sacrificio por la humanidad, etcétera, etcétera. Por lo común los recién entrados a la gnosis están llenos de impaciencia, quieren manifestaciones fenoménicas inmediatas, instantáneos desdoblamientos, iluminación, sapiencia, etcétera. La realidad es otra. Nada se nos da regalado. Todo cuesta. Nada se consigue con curiosidad, instantáneamente, rápidamente. Todo tiene su proceso y su desarrollo. El Kundalini se desarrolla, evoluciona y progresa muy lentamente dentro del aura del Mahachohan. El Kundalini tiene el poder de despertar la conciencia. Empero el proceso del despertar es lento, gradual, natural, sin hechos espectaculares, sensacionales, emocionales y bárbaros. Cuando la conciencia ya ha despertado totalmente no es algo sensacional ni espectacular. Es sencillamente una realidad tan natural como la de un árbol que lentamente creció, se desarrolló y desenvolvió sin sobresaltos y cosas sensacionales. Naturaleza es naturaleza. El estudiante gnóstico en principios dice, estoy soñando. Después exclama, estoy en cuerpo astral, fuera del cuerpo físico. Más tarde logra el samadhi, el éxtasis, y penetra en los campos del paraíso. Al principio las manifestaciones son esporádicas, discontinuas, seguidas de largos tiempos de inconsciencia. Más tarde, las alas ígneas nos dan la conciencia continuamente despierta sin interrupciones. Sueños y visiones. Los estudiantes gnósticos deben aprender a diferenciar entre lo que son los sueños y lo que son visiones. Soñar es una cosa y tener visiones es otra. Ningún gnóstico verdaderamente despierto puede soñar. Solo aquellos que tienen la conciencia dormida viven soñando. El peor tipo de soñador es el soñador sexual. Aquellos que viven soñando en pasiones carnales gastan torpemente la energía creadora en la satisfacción de sus fantásticos placeres. Por lo común, esas gentes no progresan en sus negocios. Fracasan en todo sentido. Caen en la miseria. Cuando contemplamos una imagen pornográfica, esta hiere los sentidos y pasa luego a la mente. El yo psicológico interviene en estas cosas robándose la imagen erótica para reproducirla en el plano mental. En el mundo de la mente esa imagen se transforma en una efigie viviente. Durante el sueño fornica el soñador con esa viviente efigie que como demonio erótico lo tienta para la satisfacción de la lujuria. El resultado son las poluciones nocturnas con todas sus horribles consecuencias. Ningún verdadero devoto de la senda debe visitar salones de cine porque esos son antros de magia negra. Las eróticas figuras de la pantalla originan efigies mentales y sueños eróticos. Además, los salones de cine están llenos de diabólicos elementales creados por la mente humana. Esos elementales malignos dañan la mente de los espectadores, la mente subconsciente crea sueños fantásticos en el país de los sueños. La calidad de los sueños depende de las creencias del soñador. Cuando alguien cree que nosotros somos buenos, sueña con nosotros viéndonos como ángeles. Cuando alguien cree que somos malos, sueña con nosotros viéndonos con figura de diablos. Nos vienen a la memoria muchas cosas en instantes de escribir estas líneas. En el pasado, cuando nosotros, los hermanos, trabajamos en algunos países, pudimos observar que mientras nuestros discípulos gnósticos creían en nosotros, nos soñaban viéndonos como ángeles. Bastaba que dejaran de creer en nosotros para soñarnos luego como demonios. Aquellos que hoy juraban ante el Ara, seguirnos y obedecernos, nos admiraban con gran entusiasmo y nos soñaban viéndonos como ángeles.
Muchas veces fue suficiente que estos estudiantes leyeran cualquier libro o escucharan cualquier conferencista para afiliarse a una nueva escuela. Entonces, al dejar de creer en nosotros, al variar su concepto y sus opiniones, soñaron con nosotros viéndonos convertidos en diablos. ¿Cuál era la clarividencia de estas gentes? ¿En qué quedaron sus sueños clarividentes? ¿Qué tipo de clarividente es este que hoy nos ve como dioses y mañana asegura que somos diablos? ¿Dónde está la clarividencia de estas gentes soñadoras? ¿Por qué se contradicen esas gentes? ¿Por qué hoy juraban que somos dioses y mañana juraban que somos diablos? ¿Qué es esto? El subconsciente es una pantalla sobre la cual muchas películas internas son proyectadas. El subconsciente actual actúa algunas veces como camarógrafo, otras como director y también como operador que proyecta imágenes en el fondo mental. Es ostensible que el subconsciente proyectista suele cometer muchos errores. Nadie ignora que en la pantalla de la mente surgen pensamientos erróneos, recelos sin fundamento y también sueños falsos. Necesitamos transformar el subconsciente en consciente, dejar de soñar, despertar conciencia. Aquel que ha despertado se incapacita para soñar, vive en los mundos internos dentro de una intensificada vigilia, mientras su cuerpo físico duerme en el lecho. Esos son los auténticos videntes iluminados. Nosotros francamente no podemos aceptar clarividentes que no hayan despertado la conciencia. Nosotros no podemos aceptar clarividentes que no hayan engendrado el astral Cristo, la mente de Cristo y la voluntad Cristo. Los clarividentes que no han despertado conciencia ni poseen sus vehículos crísticos, solo ven en los mundos internos sus propias creencias y conceptos, total, no sirven. Solo aquellos clarividentes despiertos, solo aquellos clarividentes que ya poseen sus vehículos crísticos, son dignos que verdadero crédito. Esos no son soñadores. Esos no se equivocan. Esos son verdaderos iluminados. Semejante clase de hombres son de hecho verdaderos maestros de la logia blanca. Las visiones de esta clase de hombres sublimes no son simples sueños. Estos son maestros de perfección. Esta clase de maestros ya no pueden soñar. Esta clase de maestros pueden investigar en las memorias de la naturaleza y leer en los archivos sellados de la creación toda la historia de la tierra y de sus razas. Todo aquel que sigue la senda del matrimonio perfecto debe vivir alerta y vigilante como el vigía en épocas de guerra. Durante las horas de sueño, los maestros prueban a sus discípulos. Los tenebrosos nos atacan durante el sueño cuando estamos trabajando en la gran obra. Durante el sueño, en los mundos internos, tenemos que pasar por muchas pruebas. Los maestros despiertan la conciencia del discípulo cuando lo va a probar y MPACIENCIA. Por lo común los recién entrados a la gnosis están llenos de impaciencia, quieren manifestaciones fenoménicas. Inmediatas, instantáneos desdoblamientos, iluminación, sapiencia, etc. La realidad es otra. Nada se nos da regalado. Todo cuesta. Nada se consigue con curiosidad, instantáneamente, rápidamente. Todo tiene su proceso y su desarrollo. El Kundalini se desarrolla, evoluciona y progresa muy lentamente dentro del aura del Mahachohan. El Kundalini tiene el poder de despertar la conciencia. Empero el proceso del despertar es lento, gradual, natural, sin hechos espectaculares, sensacionales, emocionales y bárbaros. Cuando la conciencia ya ha despertado totalmente no es algo sensacional ni espectacular. Es sencillamente una realidad tan natural como la de un árbol que lentamente creció, se desarrolló y desenvolvió sin sobresaltos y cosas sensacionales. Naturaleza es naturaleza. El estudiante gnóstico en principios dice, estoy soñando. Después exclama, estoy en cuerpo astral, fuera del cuerpo físico. Más tarde logra el samadhi, el éxtasis, y penetra en los campos del paraíso. Al principio las manifestaciones son esporádicas, discontinuas, seguidas de largos tiempos de inconsciencia. Más tarde, las alas ígneas nos dan la conciencia continuamente despierta sin interrupciones. Sueños y visiones. Los estudiantes gnósticos deben aprender a diferenciar entre lo que son los sueños y lo que son visiones. Soñar es una cosa y tener visiones es otra. Ningún gnóstico verdaderamente despierto puede soñar. Solo aquellos que tienen la conciencia dormida viven soñando. El peor tipo de soñador es el soñador sexual.
Aquellos que viven soñando en pasiones carnales gastan torpemente la energía creadora en la satisfacción de sus fantásticos placeres. Por lo común, esas gentes no progresan en sus negocios. Fracasan en todo sentido. Caen en la miseria. Cuando contemplamos una imagen pornográfica, esta hiere los sentidos y pasa luego a la mente. El yo psicológico interviene en estas cosas robándose la imagen erótica para reproducirla en el plano mental. En el mundo de la mente esa imagen se transforma en una efigie viviente. Durante el sueño fornica el soñador con esa viviente efigie que como demonio erótico lo tienta para la satisfacción de la lujuria. El resultado son las poluciones nocturnas con todas sus horribles consecuencias. Ningún verdadero devoto de la senda debe visitar salones de cine porque esos son antros de magia negra. Las eróticas figuras de la pantalla originan efigies mentales y sueños eróticos. Además, los salones de cine están llenos de diabólicos elementales creados por la mente humana. Esos elementales malignos dañan la mente de los espectadores. La mente subconsciente crea sueños fantásticos en el país de los sueños. La calidad de los sueños depende de las creencias del soñador. Cuando alguien cree que nosotros somos buenos, sueña con nosotros viéndonos como ángeles. Cuando alguien cree que somos malos, sueña con nosotros viéndonos con figura de diablos. Nos vienen a la memoria muchas cosas en instantes de escribir estas líneas. En el pasado, cuando nosotros, los hermanos, trabajamos en algunos países, pudimos observar que mientras nuestros discípulos gnósticos creían en nosotros, nos soñaban viéndonos como ángeles. Bastaba que dejaran de creer en nosotros para soñarnos luego como demonios. Aquellos que hoy juraban ante el Ara, seguirnos y obedecernos, nos admiraban con gran entusiasmo y nos soñaban viéndonos como ángeles. Muchas veces fue suficiente que estos estudiantes leyeran cualquier libro o escucharan cualquier conferencista para afiliarse a una nueva escuela. Entonces, al dejar de creer en nosotros, al variar su concepto, sus opiniones, soñaron con nosotros viéndonos convertidos en diablos. ¿Cuál era la clarividencia de estas gentes? ¿En qué quedaron sus sueños clarividentes? ¿Qué tipo de clarividente es este que hoy nos ve como dioses y mañana asegura que somos diablos? ¿Dónde está la clarividencia de estas gentes soñadoras? ¿Por qué se contradicen esas gentes? ¿Por qué hoy juraban que somos dioses y mañana juraban que somos diablos? ¿Qué es esto? El subconsciente es una pantalla sobre la cual muchas películas internas son proyectadas. El subconsciente actual actúa algunas veces como camarógrafo, otras como director y también como operador que proyecta imágenes en el fondo mental. Es ostensible que el subconsciente proyectista suele cometer muchos errores. Nadie ignora que en la pantalla de la mente surgen pensamientos erróneos, recelos sin fundamento y también sueños falsos. Necesitamos transformar el subconsciente en consciente, dejar de soñar, despertar conciencia. Aquel que ha despertado se incapacita para soñar, vive en los mundos internos dentro de una intensificada vigilia, mientras su cuerpo físico duerme en el lecho. Esos son los auténticos videntes iluminados. Nosotros francamente no podemos aceptar clarividentes que no hayan despertado la conciencia. Nosotros no podemos aceptar clarividentes que no hayan engendrado el astral Cristo, la mente de Cristo y la voluntad Cristo. Los clarividentes que no han despertado conciencia ni poseen sus vehículos crísticos, solo ven en los mundos internos sus propias creencias y conceptos, total, no sirven. Solo aquellos clarividentes despiertos, solo aquellos clarividentes que ya poseen sus vehículos crísticos, son dignos que verdadero crédito. Esos no son soñadores. Esos no se equivocan. Esos son verdaderos iluminados. Semejante clase de hombres son de hecho verdaderos maestros de la logia blanca. Las visiones de esta clase de hombres sublimes no son simples sueños. Estos son maestros de perfección. Esta clase de maestros ya no pueden soñar. Esta clase de maestros pueden investigar en las memorias de la naturaleza y leer en los archivos sellados de la creación toda la historia de la tierra y de sus razas. Todo aquel que sigue la senda del matrimonio perfecto debe vivir alerta y vigilante como el vigía en épocas de guerra. Durante las horas de sueño, los maestros prueban a sus discípulos. Los tenebrosos nos atacan durante el sueño cuando estamos trabajando en la gran obra. Durante el sueño, en los mundos internos,
tenemos que pasar por muchas pruebas. Los maestros despiertan la conciencia del discípulo cuando lo van a probar en algo. Conciencia, subconsciencia, supraconsciencia, clarividencia. Conciencia, aquello que llamamos conciencia ordinaria de vigilia, duerme profundamente. La conciencia ordinaria de vigilia se relaciona con los 5 sentidos y el cerebro. La gente cree que tiene la conciencia despierta y eso es absolutamente falso. La gente vive diariamente en el sueño más profundo. Supraconsciencia, la supraconsciencia es atributo del íntimo, el espíritu. La facultad de la es la intuición. Se hace necesario obligar a la supraconsciencia a trabajar para que la intuición se haga poderosa. Recordemos que órgano que no se usa se atrofia. Las personas que no trabajan con la supraconsciencia tienen la intuición atrofiada. La polividencia es clarividencia intuitiva. Es omnisciencia divina. Este ojo se halla en la glándula pineal. Allí reside el loto de los 1000 pétalos. Allí reside la supraconsciencia. La glándula pineal se halla situada en la parte superior del cerebro. Quien quiera desarrollar la supraconsciencia debe practicar la meditación interna. Concentraos en la Madre Divina que reside en las profundidades de vuestro ser. Meditad en ella. Adormeceos rogándole que ponga en actividad vuestra supraconsciencia. Meditad diariamente. La meditación es el pan diario del sabio. Con la meditación desarrollaréis la supraconsciencia. Memoria. Necesitáis memoria para recordar las experiencias internas. No derraméis el semen. Sabed que en el semen existen millones de células microscópicas del cerebro. Tú no debes perder esas células. Alimento especial para desarrollar el poder de la memoria. Arreglad vuestro desayuno con frutas ácidas y almendras molidas con miel de abejas. Así proveeréis al cerebro de átomos necesarios para la memoria. Experiencia internas. Mientras el cuerpo duerme, el ego vive en los mundos internos y se transporta a distintos lugares. En los mundos internos somos probados muchas veces. En los templos internos recibimos la iniciación. Se hace necesario recordar lo que hacemos fuera del cuerpo. Con las instrucciones dadas en este libro, todo ser humano podrá despertar la conciencia y recordar sus experiencias internas. Es doloroso saber que existen muchos iniciados que aún en Meu con diéresis se trabajan en los grandes templos de la Logia Blanca mientras su cuerpo físico duerme y que sin embargo ellos no recuerdan nada porque su memoria se halla atrofiada. Aquí tenéis los ejercicios para el desarrollo de la memoria. Practicad intensamente, obligad al subconsciente a trabajar. Despertar la conciencia, poner en actividad la supraconsciencia, clarividencia y pseudoclarividencia. Existe la clarividencia y la pseudoclarividencia. El estudiante gnóstico debe hacer una clara diferencia de estas dos formas de percepción ultrasensible. La clarividencia se fundamenta en la objetividad. La pseudoclarividencia se fundamenta en la subjetividad. Entiéndase por objetividad la realidad espiritual, el mundo espiritual. Entiéndase por subjetividad el mundo físico, el mundo de la ilusión, aquello que no tiene realidad. Existe también la región intermedia, el mundo astral, el cual parece ser objetivo o subjetivo según el grado de desarrollo espiritual de cada cual. Llámase pseudoclarividencia la percepción imaginaria, la fantasía, las alucinaciones evocadas artificialmente, los sueños absurdos, las visiones astrales que no coinciden con los hechos concretos, la lectura de pensamientos propios proyectados inconscientemente en la luz astral, la creación inconsciente de visiones astrales interpretadas luego como auténticas realidades, etcétera, etcétera. Entra también en el terreno de la pseudoclarividencia, el misticismo subjetivo, el falso misticismo, los estados pseudomísticos que no tienen ninguna relación con el sentimiento intenso y claro, sino que se acercan a la historia y a la pseudomagia, en otras palabras, falsas proyecciones religiosas proyectadas inconscientemente en la luz astral y en general todo aquello que en la literatura ortodoxa recibe el nombre de belleza, seducción. Clarividencia OBJET-y-VA4 son los estados mentales que conducen al neófito hasta las cimas inefables de la clarividencia objetiva. Primero, dormir profundo. Segundo, dormir con sueños. Tercero, estado de vigilia. Cuarto, turilla o estado de perfecta iluminación. Realmente solo el turilla es el auténtico clarividente.
Es imposible llegar a estas alturas sin haber nacido en el mundo causal. Quien desee alcanzar el estado de Turiya debe estudiar a fondo los procesos psíquicos semi-inconscientes que se constituyen de eco en el origen de muchas formas de autoengaño, autosugestión e hipnosis. El gnóstico debe alcanzar primero la habilidad de detener el curso de sus pensamientos, la capacidad de no pensar. Solo quien logre esa capacidad podrá realmente escuchar la voz del silencio. Cuando el discípulo gnóstico alcanza la capacidad de no pensar, entonces debe aprender a concentrar el pensamiento en una sola cosa. El tercer paso es la meditación. Esta trae a la mente los primeros relámpagos de la nueva conciencia. El cuarto paso es la contemplación, éxtasis o samadhi. Este es el estado de Turiya, perfecta clarividencia. Aclaraciones: en el movimiento gnóstico solo existen algunos pocos Turiyas. Hacemos esta aclaración. Es necesario saber que con alguna excepción muy rara, solo existen pseudo-clarividentes y místicos subjetivos. Realmente todas las escuelas místicas y todos los movimientos espiritualistas están llenos de pseudo-clarividentes ilusos que causan más daños que beneficios. Esos son los que se autotitulan maestros. Entre ellos abundan las reencarnaciones famosas. Los Juanes Bautistas, de los cuales conocemos más de una docena, las Marías Magdalenas, etcétera, etcétera. Esta clase de gentes creen que la iniciación es como soplar y hacer botellas, y basados en su supuesta maestría y en sus absurdas visiones creadas por su mentalidad morbosa, profetizan y excomulgan a los demás a su antojo, como quieren, calumniando a las personas y calificando a otros de magos negros, o asegurando que ciertas personas están caídas, etcétera, etcétera. El movimiento gnóstico debe depurarse de esa plaga mala y dañosa, y por ello empezamos con la expulsión de la señora X. No estamos dispuestos a seguir tolerando más el morbo malsano de todos esos pseudo clarividentes ilusos y de todos esos místicos subjetivos. Nosotros propagamos la cultura espiritual intelectual, la decencia, la caballerosidad, el análisis lógico, el sintetismo, el W1 conceptual, la cultura académica, las altas matemáticas, la filosofía, la ciencia, el arte, la religión, etcétera, etcétera. De ninguna manera estamos dispuestos a seguir aceptando la chismografía de los guión bajo, ni las locuras de los soñadores. Realmente el clarividente subjetivo transfiere su conciencia de sueños al estado de vigilia para ver en los demás sus sueños proyectados. Estos últimos cambian según el estado de ánimo del soñador. En el pasado pudimos comprobar que cuando algún pseudo clarividente estaba de acuerdo con todas nuestras ideas y conceptos, nos veía como ángeles o dioses, y entonces nos alababan y hasta adoraban. Empero cuando cambiaba el concepto, cuando el pseudo clarividente se entusiasmaba por alguna nueva escuela, cuando leía algún libro que le parecía maravilloso, cuando escuchaba algún conferencista que llegaba a la ciudad, cuando resolvía cambiar de organización, de escuela, entonces nos acusaba de magos negros, nos veía como demonios, etc. Con esto queda demostrado que estos pseudo clarividentes son únicamente soñadores que ven sus propios sueños proyectados en la luz astral. Aquellos que realmente quieren alcanzar las cimas inefables de la verdadera y legítima clarividencia deben cuidarse muchísimo del peligro de los autoengañados y someterse a la auténtica disciplina esotérica. El verdadero y legítimo clarividente, el que ha alcanzado la supraconciencia, jamás presume de clarividente, nunca lo anda diciendo. Cuando aconseja, lo hace sin dar a entender a otros que se basa en su clarividencia. Todos los santuarios gnósticos deben cuidarse de aquellas personas que se alaban a sí mismos y que se autotitulan clarividentes. Todos los santuarios gnósticos deben desarrollar el máximum de vigilancia para protegerse de los espectaculares pseudo clarividentes que, de cuando en cuando, aparecen en el escenario para calumniar y desacreditar a otros, asegurando que fulano es hechicero, que sutano es mago negro, que mengano se cayó, etc. Es urgente comprender que ningún auténtico Turiya tiene orgullo. Realmente todos aquellos que dicen, yo soy la reencarnación de María Magdalena, Juan Bautista, Napoleón, etc. son orgullosos tontos, pseudo clarividentes ilusos, necios estúpidos. Nosotros no somos sino miserables partículas de polvo, horribles gusanos de lodo, ante la terrible y gloriosa majestad del Padre.
Esto que estoy diciendo no es cuestión alegórica ni simbólica, estoy hablando literalmente, crudamente, una terrible realidad. Realmente es el yo quien dice, yo soy el maestro tal, la reencarnación del profeta tal, etcétera, etcétera. Ciertamente el yo animal es Satán. Es el yo, el ego diablo, quien se siente maestro, Mahatma, hierofante, profeta, etcétera, etcétera. Conciencia, subconsciencia y supraconciencia, conciencia, subconsciencia y supraconciencia se resumen en una sola cosa, conciencia humana. Es necesario despertar la conciencia. Quien despierta la conciencia se hace un supraconsciente, alcanza las alturas de la supraconciencia, se convierte en un verdadero clarividente iluminado, en un turilla. Es urgente convertir el subconsciente en consciente y despertar totalmente la conciencia. Es necesario que la totalidad de la conciencia se despierte absolutamente. Solo quien tiene la totalidad de su conciencia despierta es un clarividente verdadero, un iluminado, un turilla. Las llamadas infraconciencia, inconsciencia, subconsciencia, etc., son únicamente distintas formas o zonas de la conciencia dormida. Urge despertar la conciencia para ser un iluminado, un clarividente, un supraconsciente. Las 6 dimensiones FUNDAMNTALES más allá de las 3 dimensiones conocidas, como largo, ancho y alto, existe la cuarta dimensión, esta es el tiempo, y más allá del tiempo tenemos la quinta dimensión.